Agüita. Llega el gran tesoro, programa que le quiere llevar a usted a amar la lectura de la Biblia. El gran tesoro, vamos a orar. Padre, gracias en el nombre de Jesús por permitirme compartir tu palabra a través de este medio. Amén. La última vez que hablamos del gran tesoro, recuerde, este programa es con el ideal de llevarle a usted a amar la lectura de la palabra de Dios. Así como ama otras cosas, ¿no? Así como ama otras cosas. Se puede amar el comer, hay gente que ama el comer. Se desbocan por comer. Hay gente que ama el viajar. A mí me gusta viajar. A mí me dicen, vamos a viajar y ya tengo la maleta lista. Hay gente que ama el dinero. Hay gente que ama los carros, las cosas. O sea, hay gente que es aficionada a las cosas, ¿no? Y las persigue y las adquiere y las colecciona. Yo recuerdo que mi papá coleccionaba llaveros. Tenía las paredes del cuarto lleno de llaveros y hay que le tocara un llavero. Hay gente que colecciona reloj y así sucesivamente. La gente muchas veces es adicta a alguna cosa. No siempre la adicción es de la droga. Hay gente que es adicta a otras cosas sin ser droga. Bueno, vamos a apasionarnos por la lectura de la palabra de Dios. Ese es el ideal de este programa, que la gente se apasione para leer la Biblia. Estamos en el plan de lectura bíblica de 52 semanas. No sé si ustedes recuerdan que estábamos viendo lo que es leer la Biblia en 52 semanas. Quedamos que en la semana 30 se leía el libro primero de Crónicas. Luego en la semana 31 se leería segundo de Crónicas. Una semana completa para leer Crónicas, segundo de Crónicas. Por ejemplo, segundo de Crónicas tiene, vamos a mirar cuántos capítulos tiene. Vea, tiene 36 capítulos, segundo de Crónicas. Usted se preguntará, ¿seré capaz de leérmelos en una semana? Pues con disciplina sí. La gente con disciplina puede llegar lejos. En la semana 32 leería los salmos del 101 al 150. El 150 es el último salmo. Y por supuesto, dentro de esos salmos, del 101 al 150 está el salmo más largo de la Biblia, el Salmo 119. Mire cuántos versículos tiene el Salmo 119. Tiene 176 versículos. Uy. Hermana Milena Correa, Dios la bendiga. ¿Usted cómo está? Por allá en Pampas, creo que es en Pampas. Me alegro de saludarle. Saluda a su amado esposo y a sus hijos. A sus hijos, tiene 2 ya, ¿cierto? Un gusto. Le daré con gusto su saludo a mi familia. El Salmo 119 es el más largo y tiene 176 versículos.
ese es largo. Pero bueno, dije que con una dosis de disciplina, alta disciplina, sí se puede leer del Salmo 101 al 150, siempre es mucho. Son 49 capítulos que leería, incluyendo el Salmo 119. Pero por ejemplo, para leer la Biblia en 52 semanas, se requiere disciplina. En la semana 33, usted leería Esdras, Nehemías y Esther. Estos sí son libros cortos. Por ejemplo, Esther tiene ¿cuántos capítulos? 4. Esdras, por ejemplo, tiene, ya le digo, vea, Esdras tiene 10 capítulos. Nehemías tiene, este sí tiene un poco más, tiene 13 capítulos y Esther tiene siempre tiene 10 capítulos. 10 capítulos Esther, 13 Nehemías y Esdras tiene 10, creo, dijimos ahorita. En la semana 34 leería Proverbios, 31 capítulo. En la semana 35 leería Mateo, 28 capítulos tiene Mateo. En la semana 36 leería Isaías del capítulo 1 al capítulo 35. En la semana 36, el libro del profeta Isaías. Y en la semana 37 leería del capítulo 36 de Isaías al 66. Serían 30 capítulos. De hecho, Isaías tiene 66 capítulos. En la semana 38 leería Marcos. Men, hermana Alba, qué gusto saludarla. Un aprecio para usted muy grande de parte de nosotros. Esperando que esté muy bien. En la semana 38 leería Marcos, ya lo dije. En la semana 39 leería Lucas. Bueno, Marcos tiene 16 capítulos y Lucas tiene 24. En la semana 40 leería Jeremías del capítulo 1 al capítulo 22. Y en la semana 41 leería Jeremías del capítulo 30 al capítulo 52. Y leería también Lamentaciones. Lamentaciones tiene como 4 capítulos nomás. Lamentaciones viene y es bueno leerlo continuando después de leer Jeremías, porque Lamentaciones es del mismo profeta Jeremías. Men, mi amigo Manuel, lo bendiga, qué gusto saludarlo. En la semana 42, usted leería San Juan. 22 capítulos tiene el Evangelio de Juan. En la semana 43 leería Hechos. Creo que tiene 28 capítulos el libro de los Hechos. Voy a ratificar. Espéreme un momento, yo ratifico. Si tiene 28 capítulos el libro de los Hechos. Sí, señores, 28 capítulos. Y lo leería en la semana 43. Mire que usted ya se está acercando a la semana 52. Si se hace un orden en disciplina para leer la Biblia. Es que un creyente, los creyentes deberíamos hacer de la lectura de la Biblia parte de nuestra vida. ¿Por qué? Porque somos creyentes. Se supone que somos hijos de Dios y nos interesa saber lo que Dios dice. Y la Biblia es el mensaje de Dios. Entonces, por eso debería la lectura de la Biblia ser parte de nuestra vida. Desafortunadamente no lo es, porque aunque somos cristianos, muy poco cristiano
lee disciplinadamente la Biblia. De hecho, muchos la leen solo cuando la llevan al culto, porque la deben abrir para escuchar al predicador o para leer la Biblia al comenzar el culto, y si no se leyera la Biblia no se abría. Imagínate cuánto puede pasar un creyente sin leer la Biblia. En la semana 44, usted leería Ezequiel del capítulo 1 al capítulo 24. En la semana 45 se leería Ezequiel capítulo 25 al capítulo 48. Aquí serían 23 capítulos. Ezequiel tiene 48 capítulos. En la semana 46 leería Romanos, que creo que tiene 16 capítulos. Ratifiquemos, tenemos la Biblia aquí, pues vamos a ratificar. 16. Sí, 16 capítulos tiene Romanos. Gálatas tiene como 5. Y usted en la semana 46 lee Romanos y Gálatas. Gálatas tiene como 5 capítulos. Vamos a ratificar nuevamente. Espérenme, verá. ¿Dónde estás, Gálatas? 6 capítulos tiene Gálatas. En la semana 47, usted leería primero y segunda de Corintios. Entre esos 2 capítulos, usted lee por ahí unos 30 capítulos. Y mire, en la semana 48 sí hay trabajo, pero ahí el trabajo es corto. En la semana 48 leería Daniel, que tiene como 12 capítulos. Oseas no tiene más de 10. Joel menos, no tiene más de 10. No tiene, yo creo que más de 5 Joel ni Amós. O sea que entre esos, Daniel, Oseas, Joel y Amós, entre los 4 libros, por ahí unos 30 capítulos, un poco más, un poco menos. En la semana 48. Amén, hermano Alex Girardo, Dios lo bendiga. Qué bueno saludarle, esperando que junto a su amada familia esté muy bien. Sí, enseñando a cogerle amor a la lectura de la Biblia. Si alguno de ustedes tiene un aporte interesante y bueno, está abierto. En la semana 49, usted leería Efesios, que tiene como 6 capítulos, Filipenses, que tiene como 4. Si es que tenemos la Biblia aquí. Mire, Filipenses tiene 4, mire usted. Efesios le dije que tenía 6. Ahí van ya 10. Y Colosenses, que tiene como 3 o 4. Colosenses sí es cortico. Tiene 4. Colosenses, ahí van 14. Y primera y segunda de Tesalonicenses, corto también. Entre esos 2 tienen como 6 capítulos. Primera y segunda de Timoteo también es corto. Tito, Filemón. Yo creo que juntando todos esos no llegan a 30. Leería usted en la semana 49 esos libros: Efesios, Filipenses, Colosenses, primera y segunda de Timoteo, de Tesalonicenses, primera y segunda de Timoteo, Tito y Filemón. Yo creo que Filemón tiene solamente un capítulo. La epístola a Filemón. Al hijo de Pablo. Vamos a ver. Filemón, ¿dónde estás? Filemón, vea. Un capítulo nomás de 25 versículos. Y en la semana 50, ya usted lee Abdías. Todos estos son libros de capítulos cortos. El más largo ahí creo que es Zacarías.
El resto son cortos. Creo que no pasarían, no llegarían a 35 los capítulos que usted leería ahí. Es mucho. Pero eso es en la semana 50. Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías. Pongamos que usted, por ejemplo, empiece el lunes en la mañana y se lea el lunes Abdías y Jonás. Puede ser. Yo lo he hecho. Yo me he leído un libro de pocos capítulos en un día. Lo he repasado, tal. O a veces cuando estoy sacando una enseñanza que requiere estudio, he leído un libro completo en el transcurso de ese día para tener la mentalidad en la enseñanza. Porque hay algunas enseñanzas que se requieren tener un conocimiento del libro, entonces lo he hecho. Así que es un ejercicio que he hecho, por eso le digo que no es difícil si hay disciplina. Y en la semana 51 usted lee Hebreos, Santiago. Hebreos tiene como 12 capítulos y Santiago tiene como 4 o 5, voy a ver. Vea, Santiago tiene 5 y Hebreos tiene 13. Ahí me peleé por uno. 13. 13 y 5, 17. Y lee primero y segunda de Pedro. Entonces en la semana 51 leería Hebreos, Santiago y primera y segunda de Pedro. Viene a leer, le voy a decir 13, 5, 18. Y entre primera y segunda de Pedro no llegan a 6 capítulos, imagínense. Y ya está a un paso de leer toda la Biblia en la semana 52. Ha llegado usted a leer la Biblia en la semana 52. Y lee primera, segunda y tercera de Juan, Judas y Apocalipsis. El más largo ahí es Apocalipsis con 22 capítulos. Y Judas tiene un capítulo. Tercera de Juan un capítulo. Y segunda de Juan un capítulo también. No, pues ahí es primera de Juan 5 capítulos, segunda de Juan un capítulo, tercera de Juan un capítulo, van 7, Judas tiene 1, van 8 y 22 de Apocalipsis, 30 capítulos. Y se leyó usted la Biblia en 52 semanas. Acuérdese que le hablé de 5 métodos para leer la Biblia organizadamente. Claro está, hay métodos que usted lee 2 libros del Antiguo Testamento y un libro del Nuevo. Usted puede, por ejemplo, tomar un libro principal del principio de la Biblia, Génesis, uno de la mitad del Antiguo Testamento puede ser Job, y luego el primer libro del Nuevo Testamento, Mateo. Ni lee, los intercala. Entonces va conociendo usted la historia del pueblo de Israel y va conociendo la historia de Jesucristo, empezando en el Nuevo Testamento. Interesante, porque usted va viendo promesas que se dieron allá en el Antiguo Testamento y se van cumpliendo en el Nuevo Testamento. O sea, leer la Biblia sí es muy interesante porque uno se documenta muy bien. Y si uno tiene el cuaderno de apuntes ahí, esto está interesante, el día de mañana usted va a sacar un estudio y va a tener herramientas ahí para usted expandirse. Pasemos a otro punto de lo que es el gran tesoro, este programa, que el interés primordial es llevarnos a amar la lectura de la Biblia. Hagamos un resumen general de los libros de la Biblia, ¿listo?
Vamos a emprender a hacer un resumen general de los libros de la Biblia. Como para que en usted se despierte, como que, oye, ¿cómo así? Ahí, ahí hay esa historia. Ay, en ese libro dice y habla de esto. Ve qué interesante. Y cuando uno conoce algo, usted, por ejemplo, cuando conoce a alguien de alguna persona famosa, si me entiende, una leyenda, una frase que la persona dijo y de repente le dicen a usted, ve, esa persona va a venir, va a ir a tal parte, ve, o usted tiene un libro importante de una persona que le encanta ese libro y alguien le dice a usted, ve, esa persona, autor de ese libro, va a estar en tal parte. Yo creo que usted se interesa por querer ir a que esa persona le ponga la firma al libro, pedir un autógrafo. Entonces, cuando uno tiene, por ejemplo, una idea de lo que dice un libro de la Biblia, usted dice, ah, bueno, lo voy a estudiar. Entonces vamos a emprender a partir de ya. Bueno, no me di, voy a mirar cuánto lleva. Ah, bueno, este en vivo lleva, me faltan unos minuticos, así que puedo avanzar. Miremos esto y ya. Como le dije, vamos a aprender a mirar un resumen general de los libros de la Biblia y empecemos con Génesis. Este es el libro de los orígenes. Génesis es el libro de los orígenes. Es decir, establece dónde empezó todo y quién lo hizo. Note ese tip ahí, hermana Milena, es interesante. Mire que eso es real. Usted tiene, por ejemplo, yo ayer estaba viendo, prendí el televisor y estaban dando una película de un dato que yo había leído en un libro. ¿Sí me entiende? Yo hace rato había leído ese dato en un libro de un mito o realidad de una historia de China, que sacan mucho en China para llevar a la gente a creer alguna cosa. Y entonces yo hace tiempo había leído ese mito, ese dato. Y ¿será cierto o no será cierto? Y cuando ayer prendí el televisor, estaban dando una película precisamente de esa historia que yo había leído. Y yo me interesé en ver esa película, a ver de qué se trataba. Porque yo ya había leído un libro que hablaba de eso. Ve que cuando uno conoce algo general, conoce una historia, conoce una persona, conoce un libro, algo, oyó de él y de repente le dicen a uno, aquí hay esto de esa persona, uno se interesa porque ya hoy ha oído de ello. Lo mismo así en la Biblia. Usted toma lo general del libro y si usted sabe lo general del libro de un libro de la Biblia, usted se va a interesar en estudiarlo. Entonces dijimos que es el Génesis es el libro de los orígenes y viene del nombre hebreo Bereshit, Bereshit, Beresit, Bereshit, y que revela la propia naturaleza y el carácter de Dios. Mire lo que enseña el libro de Génesis. Primero nos enseña los orígenes de las cosas, de dónde surgieron las cosas, porque hay mar, porque hay tierra, porque hay montes, porque hay árboles, porque hay hombre, porque hay animales, porque hay día de reposo, porque hay días, porque hay noche, porque hay estrellas, porque hay viento, porque hay todo. Porque la Biblia nos habla de los orígenes. Por ejemplo, cuando usted mira arriba al cielo y está de noche, ve esa luna, usted llega y dice, esa es la lumbrera menor.
Y cuando usted ve el sol en su resplandor, usted dice, ah, esa es la lumbrera mayor. ¿Quién le dijo eso? ¿De dónde sacó usted ese dato? De la Biblia. Y entonces eso se lo lleva a usted a pensar, Dios es bueno, es grande. Cuando usted contempla, por ejemplo, la naturaleza, es que me limpio quitando porque me entró un sucio aquí en el ojo. Cuando usted contempla la naturaleza, usted ve al Creador en esa naturaleza. ¿Y quién le habla de los principios, de los orígenes de la naturaleza? Génesis. ¿Y quién le habla del carácter de Dios? Génesis. Dios tiene carácter. Y eso, usted empieza a ver el carácter de Dios, ¿sabe dónde? Cuando trató el pecado de Adán y Eva. Cómo Dios lo trató. Cómo Dios juzgó ese pecado. Y también cuando trató el asesinato de Caín. Usted mira a Dios como con carácter, templanza, trata las cosas. Y así sucesivamente usted va conociendo a Dios. Usted encuentra que Dios no maldice la tierra, sino que no maldice al hombre, sino que maldice la tierra. Y entonces ya le dice al hombre, por lo que obedeciste a la voz de tu mujer, ya la tierra no te producirá. Ya tendrás que trabajarla para que te produzca. Ya tendrás que sudar, te dará espinas y cardos. Entonces ya no podrás ir allá con Eva y coger el fruto así, porque la misma tierra lo produce. No, tendrás que trabajarla si quieres comer. Parte de su carácter. Que no se la dejó fácil. No se la dejó fácil. Lo puso a trabajar. ¿Sí? Y luego a Caín lo castiga y le pone una señal, sí, para que nadie lo tocara, pero le da un castigo. Eso es carácter. Y ahí vamos conociendo a Dios. También un carácter de misericordia. Cuando en medio de la caída del hombre le hizo una promesa de salida. Ella te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Eso es una promesa de redención. No dejó caído al hombre. Un carácter también de misericordia, sensible, de oportunidad. No fue recio. También en el libro de Génesis lo muestra a Dios como el creador de todo cuanto existe. Y escuche, me gusta esto. La mente maestra detrás de cada acto que nos llena de asombro. ¿Quién? Dios es la mente maestra. Y lo muestra como el creador de todo lo que existe, de todo. Todo. Usted dirá, sí, pero el caucho lo hace el hombre. Sí, pero ¿de dónde sacan la materia prima? De los árboles. Sí, pero el mimbre lo hacen los árboles y las sillas. Sí, pero ¿dónde sacan la materia prima? De las plantas, de los palos, de los árboles. Sí, pero el algodón, ¿qué es el algodón? Una mata. Y así, es decir, sucesivamente todas las cosas, la misma naturaleza da la riqueza. ¿De dónde sacan las joyas? Los anillos de oro, las cosas de oro, del oro. ¿Y dónde surge el oro? De la tierra. Entonces, ¿quién es el creador de esa riqueza? Y así sucesivamente. Es decir, por eso se dice que Él es el creador de todo. Todo lo que es materia prima de las cosas, las produce la naturaleza. En cadena. De una cosa sale otra cosa, pero la raíz de eso es la propia naturaleza. Tremendo. Entonces, el libro de Génesis le muestra a Dios como el creador de todo lo que existe. La mente maestra detrás de cada acto que nos llena de asombro. La naturaleza misma nos llena de asombro, ¿no? ¿Quién es la mente maestra? Génesis abarca desde el inicio de la maravillosa creación del mundo y la humanidad
hasta el comienzo del pueblo elegido. Interesante esto. Abarca desde el inicio de la maravillosa creación del mundo y de la humanidad hasta el comienzo del pueblo elegido. Hasta el comienzo del pueblo elegido. Vea usted, a través de un hombre. En el capítulo 12 de Génesis está establecido. Y se nos enseña ese hombre que Dios llamó. ¿A quién llamó? A Abraham. Lo llama de la antigua Mesopotamia, a tierra que no conoce. Vete a la tierra que te mostraré y haré de ti una gran nación. Ahí está la promesa del pueblo escogido. Y de ahí usted le sigue los pasos a Abraham y luego más adelante a Abraham, y de ahí se va desarrollando la historia del pueblo de Israel. Saben que voy a emprender un estudio en esta página de Porter. Voy a emprender, de Porter es el alfarero, ¿no? Voy a emprender un estudio sobre el pueblo de Israel, porque está bien interesante. Y como se está moviendo el Medio Oriente actualmente, la iglesia tenemos que abrir los ojos, porque eso está caliente. Hay una voz de Dios que ruge y tenemos que estar apercibidos, porque la trompeta puede sonar. Entonces me interesé por estudiar la historia de Israel, y de hecho tengo un libro, se lo voy a pasar así solamente suavecito. Mire, suavecito. Ya, ¿sí vio? Y por aquí por detrás. Ahí usted dice, ay, le voy a tomar pantallas. Un libro de texto para ese estudio. Voy a usar este libro de texto para ese estudio de Israel, aquí en el alfarero. Voy a escoger el horario y emprenderé a hablar sobre Israel. Ya lo hice días pasados, pero lo voy a volver a hacer de otra manera. Así que cuando usted coge el capítulo 12 de Génesis y usted emprende y le hace seguimiento a Abraham, entonces usted se va dando cuenta cómo Dios va formando al pueblo escogido. Maravilloso. También Génesis narra, escuche esto, sucesos decisivos como la entrada del pecado y el perdón. Ese es un suceso decisivo. El pecado entró, el hombre cayó, el hombre falló, se rebeló, pero también hubo perdón. Yo lo dije ahorita. ¿Qué dije? Que Dios nos mostró su carácter de misericordia. No así de como lo ha enseñado la religión tradicional, ¿no? La religión católica le ha enseñado a la gente que hay que ir a María porque Dios está allá, Jesús está allá con una cara de limón, enojado con la humanidad por lo que hacen, y que solo el rostro de María, la que llora, puede ablandar el corazón rígido de Dios. Eso es falso. Lo muestra la Biblia y lo narra aquí el libro de Génesis, cuando hay pecado, pero también hay perdón. Dios cediendo, si podemos llamarlo así, a que el hombre tenga una oportunidad más. Dios se hubiera podido cerrar y decir, ya no más. Y de hecho lo dijo. En ese libro, en el capítulo 6 lo dijo, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre. Ciertamente él es carne, serán sus días 120 años y lo raeré, ya no más. Pero cuando usted lee, lo raeré ya no más, dice, pero, hubo un pero, Noé halló gracia delante de Dios. ¡Qué belleza! Y ahí entonces Dios diga, no, hay un hombre que es recto. Por este hombre voy a darle una oportunidad a la raza humana. Y solo esa familia quedó del diluvio. Tremendo eso. Perdón. Génesis nos muestra el crecimiento
y el desarrollo de la humanidad. Interesante. Nos muestra el crecimiento y desarrollo de la humanidad. Cuando usted lee el diluvio y luego dice que las aguas cesaron, la gente salió y luego de la humanidad o la tierra empieza a poblarse a través de ¿quién? De los tres hijos de Noé, Sem, Can y Jafet. Y empieza a mostrarle qué territorios empezaron a poblar. Y usted empieza a mirar, ve, los de Europa vienen de la descendencia tal, los de Asia de la descendencia tal, los ve, y si hace un estudio responsable, usted va a llegar a ver de qué mundo o de qué raíz hasta vinimos nosotros. Se dice que los antioqueños tenemos en parte raíces hebreas. ¿Quién lo creyera? Eso es lo que se dice. Entonces dice que le muestra a usted cómo la humanidad empezó a poblarse con los tres hijos de Noé. Génesis nos muestra la dispersión de las razas. Interesante esto, ¿cierto? En el capítulo 11 de Génesis, cuando estaban construyendo, ¿no? Una torre de Babel, y la gente dijo, vamos a llegar a Dios, vamos a caerle a Dios de sorpresa. Dios mío, es que la gente tiene una mente, mejor dicho, fugaz. Vamos a caerle a Dios de sorpresa y le decimos, Dios, aquí llegamos. ¿Cómo? Como que para que Dios se sorprenda y no, uy, ¿cómo llegaron aquí? Nosotros con nuestra propia fuerza. Entonces dijeron, vamos a hacernos una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y allá le caemos de sorpresa a Dios. Pensaron que Dios no los estaba escuchando, ¿no? Y cuando hablo de la dispersión de las razas, estoy hablando de los tres hijos de Noé. De Can, Jafet y Sem, Can y Jafet, ¿no? Estoy hablando de eso. Esto de las razas, de las lenguas, entonces, con la torre de Babel vamos a llegar y el Señor mira la tierra y dice, ¿cómo muchachos? ¿Para dónde vienen? Solo hay un camino y es el que yo proveo. Y yo no les he provisto camino todavía. ¿Por dónde van a venir? Con esta torre. Allá vamos, ¿sí? ¿Quién les dijo que aquí van a entrar? Y el Señor viene y confunde las lenguas de ellos. Y todo dice la Biblia que se esparce, ¿no? Cada uno, como ya no te entiendo, seguramente cuando llama a un ladrillo, hey, pásame un ladrillo, aquí está el ladrillo, pásame mezcla, esa paja que hay ahí, esa brea para pisarla acá, tráemela, y se entendían y podían trabajar. Pero de repente ya de pronto ya era cuando Dios confunde las lenguas, hey, y el otro ponía, no se entendían, lenguas raras, y pararon la obra. Y como pararon la obra, no pudieron terminarla, cada uno cogió por su lugar. ¿Ve? Y eso dio también el esparcimiento de la raza humana. Eso lo muestra Génesis. Interésese por leer Génesis. Si alguno de ustedes tiene un aporte interesante, muy bueno. También Génesis nos muestra la degradación de la raza humana y la continuidad del propósito divino a través de Noé. Qué maravilloso esto. Capítulo 6, la degradación de la raza humana. Capítulo 7, el diluvio. Y de ahí en adelante, lo que Dios haría a través de ellos. Génesis nos muestra la redención del pueblo escogido y la salvación a través del Mesías prometido. Uy, qué maravilloso esto. Y está en Génesis. La salvación
la redención del pueblo escogido y la salvación a través del Mesías prometido. Y usted dirá, ¿dónde está eso? Bueno, interésese por leer Génesis y verá que lo encuentra. ¿Eh? Lo encuentra, porque lo encuentra. Génesis nos muestra la vida de Abraham, Isaac y Jacob y su sistema de gobierno patriarcal. Eran patriarcas, de los primeros patriarcas. Y Génesis culmina con la inspiradora historia de José en Egipto. También nos muestra el fin del patriarcado y el comienzo de Israel como nación. Qué interesante. Todo esto que hemos hablado general es lo que nos muestra Génesis. Esto es una idea general para que usted se compenetre y diga, uy, qué interesante, yo voy a proponerme a leer, por ejemplo, mire, una historia apasionante en la Biblia que me encanta. Yo creo que usted ya sabe, ¿cierto? Porque yo creo que a todos nos encanta. Y esas de las historias que cuando la van a dar uno se sienta y yo puedo verme esa película cada vez que la den. La historia de José. La historia de José. Empieza en Génesis, continúa en Éxodo ya tanto no muestra porque ya es otra historia, otro hombre, etcétera. Ya más que todo en Éxodo nos relata la historia del libertador Moisés, ¿cierto? Porque en Génesis nos está mostrando que a Egipto entraron 70 personas y nos muestra cómo hasta dónde llegó José y hasta dónde lo llevó Dios. Es una historia apasionante, más que todo cuando habla del perdón que su hermano, del perdón que le da a sus hermanos. Esa historia cada vez que yo la leo y llego a esos puntos, de verdad que me quebranta, porque veo allí reflejado y José es tipo de Cristo. Yo le dije ahorita, busque y verá que hasta el Mesías. José es tipo de Cristo en muchas áreas. Y eso es lo que yo tengo que identificar, ¿ve? Sucesivamente. Es una historia apasionada que lo metía uno. Y por ejemplo, cuando yo estoy leyendo la historia de José, yo me meto ahí en la Biblia, me hago la película. Y yo estoy leyendo y yo viendo, uy, están haciendo la cisterna ahí, ahí metieron allá cayó José, ¿y qué habrá allá? De pronto una culebra, ¿o qué habrá allá? Y yo estoy leyendo la Biblia y esa historia y me meto, me hago una película en la mente. Y eso es lo que me da emoción. Porque me empiezo a tomar esa historia como para mí y eso es lo que me edifica y me enseña. Otra historia apasionante en Génesis, la de Isaac y Raquel, como aquel siervo escoge la esposa para él, como Abraham juramenta al siervo, mete tu mano por mi muslo, mételo, y me prometes que no vas a casar a mi hija con una cananea y que traerás de la familia donde haya que ir allá. Sí, no, mete tu mano bajo mi muslo y juramenta y júramelo, prométeme. Y luego se va ese siervo buscando y le pone señales al Señor. Si yo pasara, si yo bajara esto, si apareciere una mujer que me dijera esto, eso es tremendo. Eso es una belleza. Dice el hermano Alex, aquí encuentro esto. Génesis es el único en su clase entre toda la literatura del Oriente Próximo y constituye el fundamento de todos los libros de la Biblia. Uy, qué belleza. Mire, anoten ese aporte que nos da el hermano Alex. Interesante. El único en su clase. Es que imagínense.
Por ejemplo, Génesis fundamenta la historia de Israel. Y vaya, mire hoy Israel, qué pueblo tan fuerte es hoy. ¿Y dónde están las bases puestas de ese pueblo? Allá, en Génesis. Allá están en Génesis. Y hoy lo vemos. Qué buen aporte, hermano Alex. Lo voy a volver a leer. Génesis es el único en su clase entre toda la literatura del Oriente Próximo y constituye el fundamento de todos los libros de la Biblia. El fundamento. Sí, señores, el fundamento. Interesante. Si empezamos viendo que la caída del hombre está allá, pero también el perdón, y luego la promesa de redención está allá, y luego se cumple en el Nuevo Testamento. Hay muchas cosas que lo hacen ver así. Qué buen aporte, hermano Alex. Dios lo bendiga. Ahí está ese tip para que lo copien. Interesante esa historia de Isaac, ¿no? El siervo aquel. Y después ya el proceso de matrimonio. Es una historia también que llama. Otra historia buena es la de Jacob. Cómo es transformado, cambiado el nombre, porque decidió tener un encuentro con Dios. Decidió cambiar y dejar esa vida de usurpador. Y Dios lo trató, lo pasó por un proceso hasta que Jacob no aguantó y dijo, llevaba como tres grupos porque él iba al encuentro de Esaú, ¿no? Su hermano, y tenía miedo de que él lo fuera a matar. Y entonces hizo tres grupos. Pero en uno de ellos él dice, bueno, hoy voy a encontrarme con Dios. Hoy no voy a pasar con ustedes acá voy a hacer algo. Y ese día se encontró con el Señor y ahí fue transformado. Interesante esa historia. Así que si hay un libro apasionante de la Biblia que presenta los fundamentos de la historia de la humanidad, del carácter de Dios, del pueblo escogido de Dios, de la mayor obra que Dios haya podido hacer a favor de la humanidad, el perdón. Allá lo encuentra en Génesis. Todo está allí en Génesis. No es sino ir. Hay mucha gente que dice, bueno, pero es que Adán y Eva tuvieron más hijos. Yo solo he leído de Caín y Abel. Bueno, Génesis también nos muestra eso. ¿Ve? Y así sucesivamente. Claro, Génesis no está escrito de una manera cronológica. Usted debe saber leer Génesis, ¿no? Hay que aprenderlo a leer porque no está de una manera cronológica. Una manera cronológica es que usted, supongamos hoy va a hacer una casa, usted hace hoy las bases, los fundamentos, las columnas, y lo lleva así, usted ya sabe qué es lo que va a hacer y qué es lo que sigue, ¿no? Va en orden de las cosas, en orden. Pero de repente usted dice, bueno, ya están las bases, ya están los fundamentos, ya están las columnas. Voy a hacer primero el techo. Expandamos aquí estas cosas así, aquí, para hacer primero el techo. Y usted resulta haciendo el techo primero. Luego viene por allá, oiga, ¿esta casa cómo fue construida? Esta casa, ¿qué construyeron primero? Porque lo último no fue el techo. Fue como que una de las primeras cosas después de las bases fue el techo. Y de ahí empezaron a hacer lo otro. Bueno, ¿a esta casa qué le hicieron? ¿Primero la puerta o la ventana? Y así sucesivamente. Entonces los pone a pensar. Génesis, las historias no son, que de esta historia sigue esta y luego esta y luego esta. No. Y hay historias que se saltan y hay unas que fueron primeras que otras y otras primero que otras y así sucesivamente. Pero es apasionante el libro de Génesis. Voy a ponerle aquí una seña dando a entender que aquí voy para en el próximo programa El Gran Tesoro
sé que empezaremos con Éxodo. Así que le espero en el próximo programa para dar un resumen general, ¿no? De lo que es Éxodo. Tal vez, eh, tal vez más adelante, cuando terminemos esta parte, le daré otro resumen general de Génesis, algunos otros detallitos que le pueden servir. Quiero terminar en esta hora este programa, El Gran Tesoro. Si usted tiene alguna petición, quiero orar por ella. O si usted tiene alguna aporte también antes de irse, nos lo puede dejar aquí. Lo que usted sepa que nos pueda servir a todos es interesante. Mire, aquí me encontré un papelito que dice, y yo lo he escrito, es una nota. ¿Qué necesitas? Jesucristo lo puede hacer. Ah, what do you need? Jesus Christ can do it. Yes, Jesus Christ can do it. Jesus Christ can do it. Oremos, dándole gracias al Señor por permitirnos estar en esta tarde. Mientras voy orando, si usted quiere escribir algo, lo puede hacer. Padre, gracias en el nombre de Jesús. Compartido tu palabra a través de este medio. Bendice, Señor, los que se conectaron en directo, los que aportaron, los hermanos. Ayúdales, llévales adelante, fortaléceles, afírmales en tus caminos. Si alguno de ellos tiene decisiones que tomar, sean guiadas por ti, Padre. En el nombre de Jesús de Nazaret, tú bendigas a tu pueblo. También bendice a los que se conectarán después. Amén. Muy bien, fue un gusto tenerlos aquí conectados a ustedes, hermanos. La hermana Milena, la hermana Marcela Valencia, el hermano Alex Giraldo, Mano Ever. Lo que pasa es que esto a veces no deja ver toda la gente, la hermana Luz Ramírez, por ahí vi algunas personas más, pero no me deja ver, apreciar quiénes son. Muchas gracias por compartir. El solo hecho de conectarse, ya están compartiendo con nosotros. Así que Dios les bendiga y vamos para adelante. No se olvide, este programa es El Gran Tesoro. ¿Qué pasó?